Vamos a ir a la Biblia, ¿qué le parece? Vamos a la Biblia. Vamos a considerar un pasaje muy conocido de nosotros. He estado hablando del libro del Génesis, especialmente de José, y me ha llamado la atención la vida de José, pero rápidamente, sencillamente queremos hablar, y voy a leer en el capítulo 40 del Génesis y el capítulo 41. Es una historia muy larga, pero se la voy a hacer muy breve en esta noche, para así llegar a un momento de intercesión en esta noche y poder dar gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Y voy a ir al Génesis capítulo 40 y versículo 23, y después vamos a brincar al capítulo 41, versículo 1, versículo 9 y versículo 14. Vamos a leer esas tres citas para entender una larga historia en breve. Gloria al Señor. Capítulo 40, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así el versículo 23: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. ¿Okay? Ahora vámonos al capítulo 41, versículo 1, versículo 9 y 14. Gloria al Señor. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. El 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino, dice la Biblia, a Faraón. Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu grande amor y tu bondad. Te bendecimos porque tú eres maravilloso, excelente, Señor, a la vida de nosotros. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que, Señor, nos permitiste haber llegado a nuestros hogares sin ningún problema, reunirnos con nuestra familia, Señor, y poder llegar a tu casa, Señor, y poder bendecirte y adorarte. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que bendigas los niños que están con nosotros, los jóvenes, Señor, los adultos. Te damos gracias porque tú eres bueno hacia la vida de nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú tienes el control de los tiempos. Tú tienes el control de la vida del ser humano. Señor, tú tienes el control de todo lo que sucede, de todo lo que pasa y de lo que sucederá. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias, hermanos. Bueno, entendamos aquí hoy en esta noche este tema maravilloso. Y hoy quiero hablar del tema: Dios nos guarda en medio de la crisis. Y hay algo que debemos recordar: lo que Él está comprometido con sus hijos. Amén. Que Él cuida a sus hijos en medio de la crisis. Es importante recordarlo, que Él en medio de la crisis está con nosotros. Aunque muchas de las veces no lo podemos ver, no lo podemos entender, es uno de los problemas más grandes que tenemos. Tal vez no lo podemos visualizar, pero Él está ahí. Él camina con nosotros. Más bien, no camina con nosotros, Él nos lleva en sus brazos. Que eso es lo más grande, ¿verdad? Y glorioso. Que pensamos que nosotros vamos caminando, no, nos lleva tal vez en los brazos, y sin darnos cuenta, Él es el que camina por nosotros. Pero entendamos que ante la crisis hay diversas reacciones. Y pienso que como individuos, nuestras reacciones no son iguales. Pueden ser diferentes a la una, a la otra. Incluso
dentro de la casa, la familia puede tomar diferentes reacciones en una crisis. Por ejemplo, hablamos de Israel. Israel, cuando pasó el desierto, en medio de la crisis que ellos vivieron, en medio del desierto, ellos tomaron una reacción. Y la reacción que ellos tomaron fue de regresarse para Egipto. Esa fue la reacción de ellos. Ellos dijeron: ¿para qué nos trajiste a morir aquí al desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá teníamos cebollas, allá teníamos cuerros, allá teníamos de comer, le dijo. Entonces, su decisión en esa crisis que ellos estaban pasando era de regresarse. Hablemos de Jonás. Jonás, en un momento de crisis, toma una decisión, y la decisión que él toma en medio de la crisis es correr para Tarsis. No fue hacia el lugar que se le había indicado, sino que se subió a un barco y rumbo a Tarsis. Esa fue su reacción de Jonás. Y de la misma manera podemos ver a Elías ante la persecución de Jezabel, que fue la reacción de él, pedirle a Dios que le quitara la vida. Así de sencillo, ¿verdad? Esa fue la reacción de Elías. Le dijo: Señor, prefiero mejor que me quites la vida. Y entendamos que en el transcurso de la historia de la vida y de la Biblia podemos notar varias reacciones que mucha gente tomaron ante las crisis o ante la crisis de la vida. Entendamos aquí que cuando los soldados romanos apresaron a Jesús, bueno, en este caso no fue el Señor que corrió, sino fueron los discípulos. Dice la Biblia que cuando apresaron al Señor, los discípulos se fueron, se disparcieron y se escondieron ante aquella situación. Bueno, estas son las reacciones naturales ante la crisis. Pero recordemos que Jesús, ante la cruz, Él perseveró y no se hizo para atrás. Esto nos enseña a nosotros que el Señor nos da el ejemplo de perseverancia en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de el problema que pueda venir a la vida. Y pueden ser muchos, pueden ser de diferente tamaño, pero entendamos que el ejemplo del Señor fue extraordinario, porque ante la cruz y ante el vituperio de los hombres, el Señor permaneció, sabiendo de antemano a lo que Él iba, a lo que se iba a enfrentar y lo que le iba a pasar. Así es que si hay algo que hoy como ejemplo debemos de seguir, es el ejemplo del Señor, sabiendo de que nosotros como seres humanos no entendemos el día de mañana, pero lo bueno aquí es que el Señor está con nosotros y Él sí conoce el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que hoy debemos de hacer? Es esperar en el Señor, caminar con el Señor y pedirle al Señor que nos ayude cada día. Así que hoy quiero considerar rápidamente algo muy importante, y es la vida de José. La vida de José, entendamos que fue uno de los hijos de Jacob cuando estuvo prisionero aquí en la cárcel, donde hemos leído capítulo 40 y en el capítulo 41. Y aquí entendamos que en la cárcel hubieron dos presos que eran oficiales, dice la Biblia, de Faraón. Y me llama la atención el capítulo 40, el capítulo 41, aunque anteriormente el capítulo 38, 39, hasta el 37 nos habla de una historia fascinante. Pero entendamos esta historia rápido, porque la Biblia nos enseña aquí que había en la cárcel un jefe de los coperos, que la Biblia nos enseña aquí que no se acordó, sino que se le olvidó. Y de una manera aconteció que cuando habían pasado 2 años, dice la Biblia que tuvo Faraón un sueño. Entendamos la historia rápidamente, y que la Biblia nos dice de que estando José en la cárcel donde había llegado, y de una manera como él dice, estaba en esa cárcel injustamente. Eso quiere decir que no hubo ni había una razón por la que él estuviera preso. Pero la Biblia nos enseña que ahí fue donde fue a dar. Y humanamente, si nosotros reflexionamos en esa parte, dijéramos como él dijo, de una manera injustamente él estaba en la cárcel.
Pero detrás de eso, detrás de esa parte de la vida de José, había un propósito, y usted lo sabe y yo lo sé, porque Dios de esa manera había, voy a usar la palabra predestinado para José, que él llegara hasta ese momento para un propósito extraordinario, y no solamente para Egipto, sino también para los que estaban alrededor y especialmente para los de su casa. Ahora, entendamos aquí esta parte, porque si nosotros nos damos cuenta a través de la historia, nos dice la Biblia de que habían dos oficiales del rey que los habían metido presos porque habían cometido algo que no fue de agrado al rey. Mientras ellos estaban en la cárcel, a José le habían dejado encargado la cárcel, especialmente a esos dos oficiales. La Biblia dice que en una mañana llega José y le ve a uno de ellos el semblante y lo ve que está triste, y le hace la pregunta que qué tenía. Y él le dice que había tenido un sueño y que no le hallaba interpretación, o que nadie le daba la interpretación al sueño, y eso lo traía turbado. Eso quiere decir que él ya había consultado con otros reos dentro de la cárcel y nadie le ayudaba a entender lo que significaba el sueño. Entonces la Biblia dice que José le dijo que cuál era el sueño, y la Biblia dice de que aquel copero le da el sueño, le relata el sueño, y al final, de una manera, cuando José le da la interpretación que iba a ser restaurado, está al otro lado el otro oficial que también era jefe de los panaderos, y al escuchar que le da la interpretación, él le dice: yo también tuve un sueño. Y le dice y le cuenta el sueño rápidamente, y José le da también la interpretación, solamente que era una interpretación diferente a cada uno de ellos. Al copero le dijo que lo iban a restaurar al tercer día, y al panadero le iban a cortar la cabeza al tercer día. Así que el sueño, ¿verdad?, del panadero estuvo más triste que del copero. Pero bueno, la historia rápidamente así va corriendo. El problema aquí es que José le dice en el diálogo que tiene con el copero, le dice que se acuerde de él cuando él esté delante del faraón, y que le diga y que le hable de que él es un hebreo y que de una manera está injustamente él ahí en ese lugar. Bueno, la Biblia nos enseña de que el copero, de una manera, pues probablemente, aunque la Biblia no nos enseña que le haya prometido, pero probablemente le haya dicho: sí, yo voy a hablar por ti. Pero la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que al copero se le había olvidado. Así que algo fascinante en esta historia, si usted está conmigo en el pensamiento, entendamos que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Pero la Biblia dice que aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, y Faraón envió, dice la Biblia, llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, porque Faraón había tenido 2 sueños y eran similares, y uno de ellos era de las vacas gordas y las vacas flacas, y el segundo sueño era de las espigas gruesas y de las espigas que no tenían nada. Entonces este hombre, este rey, se turbó ante estos 2 sueños, y cuando él lo relata y llama a todos los magos, encantadores, adivinos, y nadie le ayuda, entonces el copero escucha y se da cuenta y se acuerda, y dice que allá en la cárcel, cuando él había enviado a la cárcel juntamente con el jefe de los panaderos, le dice: adentro hay un muchacho que nos interpretó a cada uno nuestro sueño, y cada sueño se cumplió como tal. Entonces la Biblia dice que Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y la Biblia dice que vino a Faraón. Aquí hay una parte interesante, y hablemos de las decepciones en lo que puede suceder en la vida o en el camino de la vida. La Biblia nos enseña una nueva, llamémosle, decepción de José,
que experimentó. Porque estando en una cárcel egipcia, de una manera él pudo haber entendido de que hasta ahí había llegado su vida, hasta ahí había llegado su destino, que probablemente él haya pensado que hasta ahí o para eso había nacido. Así que aquí hoy podemos pensar rápidamente de una forma de lo que la Biblia nos enseña. Pero entendamos que aquí, cuando vemos al jefe de los coperos en esta historia, que de una manera sin darse cuenta, el copero está jugando una acción, llamémosle divina. El copero, como Potifar, de la misma manera, cuando pasó José por la casa de Potifar, el copero, y de lo que también vino a ser Faraón, tres personajes que estaban jugando un plan divino de Dios a favor de alguien. Así que si algo que podemos entender en esta parte de la vida fascinante para nosotros es entender que aún las circunstancias que puedan llegar o que podamos estar viviendo, o de las que se está viviendo actualmente a nivel mundial, a nivel ciudad, a nivel, hermano, estado, recordemos que detrás de eso Dios siempre tiene un plan. Recordemos que Dios, hermano, para bendecir a sus hijos puede usar cualquier situación, cualquier momento. Como vuelvo y repito, que he dicho en otra ocasión, Dios puede usar hasta el más perverso, al más idólatra, al más pecador, para bendecir la vida de sus hijos. Entendamos esa parte, porque vemos a un Potifar, vemos a un carcelero, vemos a un copero, vemos a un faraón que no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios, pero Dios los usó. Dios los usó para preservar, la vida de José, para poder aquí José, llamémosle escuela del plan divino de Dios, a lo que Dios lo estaba encaminando para poder entender. Fíjese que es fascinante porque hasta sueños le dio, fíjese, a estos hombres, para así dar a conocer el plan de Dios a la vida de José. Lastimosamente, uno vivió y uno murió en ese plan de Dios que Dios estableció, hermano, para favorecer a un hombre. Aunque la Biblia nos enseña aquí, mis amados hermanos, que la Biblia dice que al pasar 2 años, y cuando usa la palabra 2 años, está hablando de tiempo. Y aquí, tal vez para José, no se le había olvidado lo que le había dicho el copero, pero al copero se le olvidó, pues. Se le olvidó. Ahora, aquí en esta parte que nosotros podemos entender es que al copero no es que se le haya olvidado por olvidar, sino que era el plan divino de Dios, que ya tenía marcado que en 2 años a José lo iban a llamar. ¿Y cómo es que lo iban a llamar? Es que al faraón Dios le iba a dar un sueño y se lo iba a volver a repetir para confirmar, como José le dijo, y es el mismo sueño, y le dijo, y la segunda es para confirmar, le dijo José, porque Dios está en el asunto. Así se lo dijo. Es maravilloso pensar de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de lo que aquí es caminar en el tiempo, pero no en el tiempo de la vida, sino en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de la vida nos hace cada día más viejos, se nos va la fuerza, se nos va muchas de las veces las ganas tal vez de vivir, pero en el tiempo de Dios es diferente. En el tiempo de Dios, Dios nos va haciendo cada día más sabios, nos va haciendo más entendidos, nos va haciendo cada día, hermano, más conscientes de la situación de la vida y de la necesidad espiritual en nosotros. Esto quiere decir que cuando nosotros caminamos en el tiempo de Dios, entendemos que aunque el día está oscuro, aunque esté
como esté el problema, aunque la enfermedad esté a todo lo que dé, aunque haya escasez y aunque haya lo que haya, nosotros sabemos que vamos caminando porque Dios está con nosotros y que Él camina con nosotros, no importando el tiempo, no importando lo que se dice, no importando lo que está pasando. Entendemos que Dios está caminando con nosotros, y si Dios está caminando con nosotros, eso quiere decir que Dios tiene el control, que Dios tiene la solución, que Dios tiene, hermano, la puerta para nosotros que necesitamos tener en la vida. Por eso de que un creyente, un cristiano, un hijo de Dios no debería afligirse. Un hijo de Dios no debería sentirse solo. Un hijo de Dios no debería pensar negativo, o lo que podemos decir, ¿verdad?, sentirse decepcionado de la vida o de aquellos que tal vez en algún momento de la vida lo hayan decepcionado o dejado. Entendamos que el hijo de Dios, que aunque todo el mundo lo deje, tiene al más grande y al mejor, y ese es a Dios. Así que, hermano, no importa quién nos deje, no importa quién nos rechace, no importa que digan que no nos quieren, que nos odian, hermano, pero del cielo hay alguien que nos ama, que nos quiere, hermano, y Él dio su vida por nosotros. Eso es lo más glorioso. Por eso que hoy entendamos esta parte, que José tal vez se sintió decepcionado, pero Dios estaba con él. Entonces, hoy la invitación es: caminemos en los tiempos de Dios. La Escritura nos enseña que dice la Biblia: pasado 2 años, el faraón tuvo un sueño. Y la frase aquí nos enseña pasado 2 años. Nos habla de tiempo. A veces no nos hace, o no se nos hace, o se nos hace tal vez largos, pero el caminar con Dios es totalmente diferente. La intervención divina no era de los 6 meses o 5 años o 10 años, no, sino que la Biblia nos enseña 2 años, porque a los 2 años que el copero había salido, es que Dios le da un sueño al faraón. No se lo da al copero, ni al copero le recuerda, sino es a través del faraón. Si el copero se hubiera acordado y hubiera intercedido por José en algún momento de la vida, probablemente a José no le hubieran dado la salida como se la dieron en ese momento, ni mucho menos la silla segunda del faraón como se la dio el faraón, ni el anillo que tenía como autoridad que se lo dio al finalizar la interpretación del sueño. Eso quiere decir de que esos 2 años estaban ya marcados, hermano, en el plan divino de Dios para la vida de José, que tenía la salida y que no era solo para salir, sino que era para cumplir un propósito de Dios. Es fascinante esta historia, porque si hoy nosotros nos ponemos en estos zapatos, entendamos que José se cree que tenía 30 años en esta parte. Imagínense cuántos años nosotros hemos pasado en una situación difícil. Y probablemente nos hemos decepcionado en algún momento de la vida. O tal vez nos hemos arrepentido. O tal vez quisiéramos que el tiempo regresara para arreglar la situación que tal vez estamos hoy viviendo. Que en algún momento de la vida nuestras decisiones provocaron esta situación. Y me trae a memoria, hoy estuve pensando en Job, fíjese. Hoy estuve pensando en Job. Hablando de este punto, pensando en este punto, estaba pensando en Job. Mientras laboraba, pensaba en Job. Y yo decía, si a Job le hubieran dicho, ¿qué es lo que tú desearías en la vida? Si Dios le hubiera dicho, como le dijo a Salomón, ¿qué quisieras que yo hiciera por ti? Salomón no pidió sabiduría, no pidió riqueza, sino pidió sabiduría. Porque la situación que él tenía era de dirigir, de guiar al pueblo. Riqueza él tenía, no pidió, mas sin embargo, Dios le dio sabiduría y también le dio riqueza. En este caso, Job, pienso,
como hablábamos del pensamiento que pudo haber tenido, o la razón por la que él heredó a sus hijas, de esa manera, pienso que si a él le hubieran dicho cuál o qué quisieras que te diera o que pasara en tu vida, yo pudiera creer que Job, hermano, hubiera pedido regresar al tiempo y arreglar los problemas dentro de la casa. Pero no fue así, no fue así. Pero si tal vez le hubieran dado ese privilegio, probablemente Job hubiera querido tal vez regresar para arreglar los problemas que tal vez dejó pendiente al principio de lo que la Biblia nos enseña de su vida. Pero como no fue así, sino que la oportunidad que se le da ahora es que tiene una nueva familia, entonces él ahora quiere arreglar el problema y de una manera, el tratar la manera que no se pueda volver a repetir ese mismo problema que probablemente pudo haber tenido al principio con sus hijos. Es fascinante la historia y es entender aquí de la misma manera la vida de José, porque si entendemos la vida de José, si a él se le hubiera dado la oportunidad tal vez de decir: José, ¿qué quisieras que se hiciera por ti? Si Dios le hubiera dicho, él le hubiera dicho: regrésame con mi papá. Yo quiero regresar a mi casa. Yo quiero comenzar allá a pedirle perdón a mis hermanos, abrazar a mi papá, abrazar a mi mamá y vivir dentro de mi casa. Que eso era probablemente que José hubiera pedido. Pero Dios lo llevaba bajo un plan, bajo un propósito divino. Aunque muy jovencito salió de su casa y no salió bajo su voluntad, sino salió bajo mentira, hermano, y de una mentira de muerte. Pero de esa manera Dios lo encaminó para llevarlo a un lugar grande, a un lugar, hermano, donde nadie, hermano, ni en esos tiempos, hermano, pudiera haber ocupado el lugar, sino era el lugar que Dios tenía preparado para José en ese lugar. Y en ese tiempo, en ese año y en ese momento, exactamente que Dios tenía preparado, no solo para él, sino para muchos. Pero aquí entendamos las crisis, que son las etapas de crecimiento para nosotros. Entendamos que como José, aunque él tal vez no lo entendió, pero fue la etapa donde él pudo tener el conocimiento de la vida y poder aprender, que esa es la parte que debemos de nosotros hoy entender. Vemos que José fue sacado de la cárcel rápidamente para ser presentado ante el rey, hermano, en Egipto. Estar en la cárcel y además sin ninguna razón, como él mencionó, una razón injusta. Es aquí una crisis que de una manera vivieron no solamente José, sino vivieron varios siervos de Dios en aquellos entonces. Sin embargo, Dios siempre les dio la victoria, les dio la bendición y les mostró su poder de que Él estaba con ellos en medio de la crisis. Así que es bueno recordar cómo podemos enfrentar hoy, hermano, estos momentos. Algunos, como José, hermano, ellos se enfrentaron en la cárcel de una manera con integridad, con diligencia. El apóstol Pablo y Silas lo hicieron con adoración y alabanza. Pedro y la iglesia lo hicieron con ayuno y oración. Así que entendamos que hay muchas formas de cómo nosotros podemos enfrentar las crisis. En la Biblia tenemos ejemplos extraordinarios cómo pudieron ellos enfrentarlo. Pero yo hoy quiero terminar con esto, y es entender, mis amados hermanos, que Dios está más interesado en nuestro ser que en lo que nosotros podamos hacer en la vida. Así que Dios está interesado en nosotros, está interesado en nuestra vida, está interesado en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, no en lo que hacemos. Porque mucha gente puede hacer, mucha gente puede deshacer, mucha gente puede levantar edificios y volverlos a tirar. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en lo que está en nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si hay algo que debemos de entender de la vida de José, que la Biblia nos enseña que fue un hombre íntegro y fiel a Dios. Así que entendamos esta parte fascinante de la Biblia. Yo termino. En la vida de José se manifestaron muchas cosas. Se manifestaron dones, se manifestaron
algo especial de Dios a la vida de él. 2 puntos. No tenía el Espíritu de Dios y no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Así que nosotros la llevamos de ganar. Tenemos al Espíritu de Dios y tenemos su palabra. Así que si José se mantuvo fiel ante esa crisis y como humano pensó tal vez que eso o ahí iba a ser su casa para siempre, pero Dios que tenía un plan, pero él no desistió, se mantuvo, creyó y trató la manera de salir de esa casa o de esa cárcel en el tiempo que él pensó y creyó que era el tiempo correcto, pero Dios ya tenía un tiempo para él. Así que hoy nosotros entendamos de que si Dios sacó a José para algo espectacular y glorioso, para una obra especial, eso quiere decir que Dios a la vida de nosotros tiene también algo especial. Aún en medio de la crisis, en medio del quebranto, en medio de la situación, Dios nos está preparando para algo grande, para algo maravilloso, para algo extraordinario, si nosotros le somos fieles a Dios. Así que tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios. Nosotros no podemos echar para atrás. Nosotros no podemos correr. Nosotros no podemos detenernos. No, Dios quiere que avancemos, que crezcamos, que busquemos, que le pidamos a Dios, que nos mantengamos fieles aún en medio de la circunstancia y de la crisis que podamos estar pasando en este tiempo, en esta vida, en este mundo, en este país y en cualquier lugar que podamos estar. Recuérdese que Dios tiene un propósito para nosotros. Y tal vez no te has dado cuenta, ni yo me he dado cuenta. Dios tiene un trabajo para nosotros. La razón por la que muchas de las veces no lo ejecutamos o no entendemos es porque muchas de las veces no queremos oír ni entrar en el tiempo de Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Hace unos 3 años, 4 años, yo dije algo aquí y dije, yo siento que aquí en esta casa todavía no hay gente preparada para un ministerio. Eso yo lo dije porque lo sentí. Y tal vez estuve equivocado porque hay gente que se ha desarrollado y de alguna manera hacen la obra. Físicamente, humanamente, tal vez me equivoqué. Pero Dios, que conoce el corazón y sabe cómo trabaja en la vida, Dios sabe, hermano, a quién está preparando. Hoy, yo me atrevo a decir que aquí hay muchos, hermano, que Dios quiere usar, que Dios quiere darles un ministerio, que Dios quiere levantarlos y que Dios los quiere enviar a una misión especial. Escuchen lo que estoy diciendo. Pero es más la preocupación, es más la presión de la vida y del problema que nos hemos quitado del pensamiento y del corazón lo importante que es servir a Dios. Porque nos hemos enraizado y hemos pensado de que esta es la vida que Dios quiere. Y probablemente Dios te ha traído a bendecirte, pero tal vez no es el lugar en el que Dios quiere que tú estés. ¿Escuchó, verdad? Con mi esposa y yo nunca pensábamos llegar a esta tierra, a este lugar. Y aquí estamos. Tal vez tú has llegado a pensar que aquí te vas a morir. Y para mí tal vez sería triste ir a enterrarte y orar por usted y decirle gloria a Dios, se fue con el Señor. Pero tal vez ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es verte en un lugar ministrando y haciendo la obra de Dios. El propósito de Dios a la cual tú fuiste llamado y a la cual llegaste hasta aquí para que se te dijera de que Dios tiene un propósito contigo. Así que llévate eso en el corazón en esta noche. Que Dios te bendiga y que Dios nos guarde. Pongámonos sobre nuestros pies.